buscarnos, por encontrarnos, por darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tú te hiciste siervo para darnos salvación. Y gracias, Señor, porque estás ahí junto a nosotros aún en los momentos más adversos, más difíciles. Tú siempre estás ahí, Señor. Gracias por sostener nuestras manos, nuestro corazón, por cada día darnos la vida, la salud, la familia, porque podemos, Señor, venir acá a tu casa a decirte gracias, papá, por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor. Y por eso estamos aquí, para darte toda la gloria y todo el honor, Señor. Recibe la alabanza de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no saluda a la persona que está atrás suyo? Bendígale. De igual manera queremos saludar a las personas que están allá en Europa. Les amamos, que el Señor les bendiga grandemente. Un gusto saludarles y muchas bendiciones. Puede tomar asiento, muchas gracias. Queremos dar gracias también. El día de ayer estuvieron las mujeres en su encuentro de sanidad. No sé si está aquí alguna mujer que puede levantar su mano que estuvo en el encuentro. Bueno, un fuerte aplauso para cada una de ellas. Nos alegra muchísimo que Dios haya obrado en su corazón y sabemos que Dios siempre hace cosas buenas. Amén. Y en Él estamos seguros. Los investigadores descubrieron que el cerebro llega a su máxima madurez hasta los 29 años. ¿Quién tiene aquí 29 años? Hasta ahí llegó. Pero tranquilo, el cerebro funciona para largo, ¿no es cierto? Y en los primeros años, obviamente es donde más el cerebro crece, sobre todo en los niños. Y es interesante que así como hay una madurez cerebral, también los que seguimos a Jesús tenemos que ir madurando. Y la pregunta es, ¿cuándo usted llega a su madurez espiritual? Pregunta al que está a su lado, ¿y cuándo llegas tú a tu madurez espiritual? ¿O ya llegaste? Tal vez los primeros años ha crecido mucho, pero ¿es una persona usted madura espiritualmente? La palabra de Dios nos enseña algunas características de las personas que son maduras espiritualmente y lo vamos a ver un poquito en Hebreos capítulo 5. Por favor, abra su Biblia. Perdón. Hebreos 5:11, mire lo que dice el texto y en este pasaje encontramos varios aspectos sobre esto. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En este pasaje bíblico encontramos 4 características de una persona que es madura espiritualmente y obviamente que es inmadura espiritualmente. Y si usted encuentra algunas cosas, pues obviamente la idea es que dé gracias, y si hay cosas que hay que ir mejorando, pues con la ayuda del Señor hacerlo para entrar en ese proceso de madurez espiritual. El cristiano, la verdad, nunca llegamos a una perfecta y completa madurez espiritual aquí en la tierra. Es un proceso, es un caminar del día a día. Tal vez algunos estamos un poquito acá, otros más allá y otros van avanzando, pero estamos todos en un proceso. Pero aquí en este pasaje, en el versículo 11, nos dice la primera característica. Dice en esta versión: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan, dice el texto.
Las personas inmaduras lamentablemente tienen una actitud apática a la palabra del Señor. No leen la Biblia, no les interesa estudiarla, vivirla, practicarla, o escuchan algo de la Biblia, pero por un oído les entra y por el otro generalmente les sale. En cambio, la persona madura, creo yo, es una persona obediente a lo que aprende, a lo que escucha, a lo que está entendiendo y comprendiendo. Es interesante, mire Hebreos 5:8 acerca de Jesús en su humanidad, dice: aunque era hijo, hablando de Jesús, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si Jesús en su humanidad tuvo que aprender obediencia, y para aprender obediencia, dice el texto bíblico, lo hizo mediante el sufrimiento. La mejor manera de ser obediente y de crecer espiritualmente son los sufrimientos. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Aunque nos duele, aunque nos cuesta, pero la verdad es que los seres humanos lamentablemente aprendemos mejor y aprendemos más rápido en los momentos difíciles de la vida. Si usted recuerda a su hijo pequeño, usted le ha dicho varias veces: hijito, no hagas eso, hijito, mira esto, si lo haces te va a ir mal. Pero a veces los niños hacen lo que usted dice que no lo hagan y obviamente sufren las consecuencias de eso y aprenden, dice: ya la próxima ya sé porque esto me va a pasar, me va a doler, voy a tener un problema, por lo tanto no lo hago. La verdad es que los cristianos debemos aprender a crecer y madurar espiritualmente en la obediencia, pero a veces es necesario el sufrimiento. Y usted debería analizarle si lo que usted está hoy pasando tal vez es una forma como Dios está queriendo que usted aprenda, crezca y avance en su vida espiritual. Tal vez en las enfermedades más difíciles es cuando podemos aferrarnos a Dios y confiar en un Dios y crecer en la fe en el Señor. Tal vez en los momentos de necesidad de trabajo, la necesidad económica, nos ayuda a conocer y crecer en esa fe en la que conocemos a un Dios proveedor. Tal vez en los conflictos interpersonales es que aprendemos a buscar ayuda y crecer en las relaciones, no solo con Dios, sino con otras personas que nos ayudan. Los sufrimientos son instrumentos poderosos de Dios para que usted madure espiritualmente. Amén. A veces los padres, sobre todo de niños pequeños, un padre o una madre que ama tanto a su hijo y no quiere, obviamente, como un buen padre o una buena madre, que los hijos sufran, que pasan por problemas, por dolores, por circunstancias adversas, y le protegen y a veces le sobreprotegen tanto al hijo que obviamente en su niñez no tuvo necesidad de nada, no tuvo ningún problema, siempre estuvo papá y mamá ahí, no vieron dificultades hasta cuando entra al colegio o la universidad y se da cuenta que el mundo es extremadamente complicado y sufre y padece. Y ahí se da cuenta que la cosa no es tan fácil como esa burbujita de cristal en la que papá y mamá de pronto le pusieron. Hasta cuando pasa circunstancias adversas y eso le enseña a madurar, le enseña a crecer. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su hijo: hasta cuando tú seas papá y mamá no me vas a entender? ¿No es cierto? Los padres le decimos a los hijos: hasta que ya eres papá no Isra, ¿sí? Y cuando ya uno es padre o uno es madre, dice: ahora le entiendo a mi papá y mamá, no ha sido como yo pensaba. Porque obviamente la madurez en la paternidad es importante para crecer, entender y sobre todo dar gracias. Y ahora, Señor, gracias por mi mamita, por mi papito, por lo que me dijeron, porque ahora valoramos mucho eso. La obediencia es importante. Por eso, mire, dice Filipenses 2:8, que Jesús dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús estaba dispuesto por amor a usted para traernos salvación y vida eterna, para pagar su pecado y mi pecado. Estuvo dispuesto a obedecer al Padre, morir en una cruz, sufrir por usted y por mí hasta la muerte. Le pregunto, ¿usted está dispuesto a obedecer al Señor? Unos 4 nomás. ¿Están dispuestos? Eso, ahí estamos. Pero la verdad es que usted y yo tenemos áreas que todavía nos falta ser más obedientes.
¿Hay alguna área en particular en su vida que usted sabe que dice: esta área me cuesta obedecer al Señor, estoy luchando en esta área de mi vida? Esa es la área que usted debe decir: Señor, ayúdame a ser obediente en esta área de mi vida para seguir madurando, seguir creciendo y seguir avanzando en mi relación con Dios. Pero la segunda característica está en Hebreos 5:12. Mire lo que dice: en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Una persona madura es alguien que está enseñando lo que ya sabe. Los inmaduros espirituales, más bien hay que estarles repitiendo lo mismo y lo mismo de los principios básicos de la palabra del Señor. Yo entiendo que a lo mejor si usted tiene pocos meses o pocos años en la fe en el Señor, es un niño espiritual, está creciendo en su proceso. Y obviamente nos toca enseñarle, repetirle que aprenda. Todos empezamos por ahí, aprendiendo poco a poco. Pero si ya usted tiene varios años conociendo al Señor, así como los hermanos en esta iglesia o a la iglesia, a los hebreos cristianos que se les hablaba del Señor, dice: ya les hemos enseñado las cosas básicas. Ustedes deberían ser maestros, pero siguen cada día repitiéndoles lo mismo, lo básico de la palabra del Señor, y lamentablemente no han aprendido. Si usted sigue en lo mismo y no crece en el conocimiento del Señor, a lo mejor está en una inmadurez espiritual. Si todavía hay que estarle ahí enseñando y enseñando, obviamente es complicado. Si usted lee la Biblia, un capítulo diario, más o menos le lleva 3 años y medio leer toda la Biblia. ¿Quiénes tienen aquí 3 años y medio, menos de 3 años y medio de cristianos? Levante la mano. Si tiene menos de 3 años y medio de cristianos, ¿ok? Ustedes están perdonados. Si usted tiene más de 4 años de cristianos y no ha leído toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, todos los capítulos, hay algo que no está bien en usted. Un cristiano que tiene más de 4 años, solo leyendo 5 minutos diarios de su vida, porque leer un capítulo es 5 minutos diarios de su vida, y no ha leído toda la Biblia, por lo menos leído, no le digo estudiado, que ese ya es otro capítulo, significa que le está costando crecer espiritualmente. Y por eso es que uno dice: pero ¿por qué no crezco? Porque usted no está yendo a la palabra, leyendo la palabra, obviamente no está metido en la palabra, porque el pasaje dice que la persona madura espiritual son aquellos que aprenden la palabra, pero no solo la aprenden, sino que dice la enseñan. Ya ustedes deberían haber sido maestros, dice. Pero alguien que está enseñando lo poco, lo mucho que sabe, es un buen signo de que está madurando espiritualmente. Porque si usted solo aprende y no está compartiendo a su hijo, a su hermano, a su discípulo, a su compañero de trabajo, de estudio, no le enseña lo poco, lo mucho que usted aprende. Dice: pero pastor, es que yo todavía no soy maestro de la academia bíblica. En este pasaje no se está hablando de alguien que es maestro en la academia bíblica. Yo entiendo, en esta iglesia, para llegar a ser maestro de la academia bíblica debe tener entre 2 y 3 años de cristiano y de haber estudiado la academia bíblica en nuestra iglesia. Si no, no puede ser maestro aquí en esta iglesia. No estamos hablando de ese tipo de maestros. Aquí el texto está hablando de alguien que simplemente en la naturalidad le enseña, le comparte lo poco, lo mucho que usted está aprendiendo. Si usted lee en su Biblia, un devocional en su mañana, lee la palabra del Señor, lee Hebreos, y en el capítulo 1 de Hebreos, por ejemplo, le habla sobre los ángeles. ¿Cuántos saben de los ángeles? Parece que toca predicar de los ángeles. Y los ángeles son seres espirituales que están para nuestro servicio. Entonces yo aprendo eso y digo: mira, tú tienes un ángel que Dios envía para guardarte, protegerte y servirte como Dios quiere hacer. Hay ángeles que nos guardan y nos protegen, y podemos pedirle a Dios que envíe más ángeles para protegernos. Usted ya enseña eso que ha aprendido y lo comparte. Eso es madurez espiritual. Madurez espiritual es cuando usted lee la Biblia o escucha un mensaje, escucha un estudio, el Señor le enseña algo, digo:
esto voy a enseñarle a este amigo, a este compañero. Esa es parte de la madurez. Y cuando usted enseña a otros, eso a usted le hace crecer, ¿sí o no? Cuando usted enseña a otros, usted crece. Por eso dice, ¿quieres ser o eres un maduro espiritual? Enseña lo que ya sabes. Iglesia amada, necesitamos cada día enseñar a otros lo que obviamente hemos aprendido. Ahora, aquí habla de los rudimentos, pero mire cuáles son los básicos que era para la iglesia primitiva. Hebreos 6, un poquito el capítulo siguiente, en el versículo 1, el verso 3, dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la, ¿qué dice? Dígale al que está a su lado, avancemos hacia la madurez. Dígale, avancemos hacia la madurez, dejando los principios básicos, porque ya hemos aprendido, vayamos algo más. Y no volvamos a poner los fundamentos, que aquí en Hebreos 6 habla de 6 fundamentos. Los 6 principios básicos o las verdades básicas de la iglesia a los hebreos eran los siguientes. La primera, dice el texto, primero, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. ¿Usted entiende el arrepentimiento? Si entiende qué es el arrepentimiento, si se ha arrepentido de sus malas obras, usted ha entendido y está comprendiendo. El segundo principio era la fe en Dios. ¿Cuántos tienen fe en Dios? Y usted cree en Dios, es su fe, o entiende los principios. La segunda. El tercero dice, mira el versículo 2 de Hebreos 6, la enseñanza sobre bautismos. ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? Cri, cri. Lea la Biblia, va a encontrar algunos. Mínimo hay 5 por si acaso. Pero estos principios básicos para la iglesia en Hebreos. Pero la verdad es que si ni siquiera sabe del bautismo, del más importante o el primero, que es aquel que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo y usted se bautiza por arrepentimiento en agua, es el bautismo. Y si no se bautiza, pues algo no está tan bien en su enseñanza. La cuarta es la imposición de manos. Esto era básico entender, la imposición de manos. ¿Entiende sobre la imposición de manos? Una de las cosas que se hacía en la imposición de manos y que Dios enseña a la iglesia es que dice, impongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Imposición de manos para que la gente también, Dios obre en sanidad. Usted tiene la autoridad en Cristo para poner sus manos sobre los enfermos y que sean sanados en el nombre del Señor. Amén. ¿Lo creemos? Mire el quinto, la resurrección de los muertos. ¿Sabe cómo es la resurrección? ¿Cómo va a ser su cuerpo cuando resucite? Estas eran las cosas básicas en la iglesia. Y el último dice sobre el juicio eterno. ¿Qué va a pasar al final? Todo el juicio eterno. Estos eran los 6 principios básicos, las verdades básicas de la iglesia a los hebreos. Imagínense. Y nosotros, obviamente, nos está costando, tal vez a usted, aprender muchas cosas más que son importantes. Iglesia amada, avancemos hacia la madurez, entendiendo que lo que yo aprendo tengo que seguir avanzando. Y sí, hay cosas que son más difíciles de entender, porque cuando se escribe este libro a los hebreos cristianos, ¿saben cuál era lo difícil de aprender? Decían, esto era lo básico, lo que les acabo de decir. Lo más complicado es entender el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Qué es el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Esa es otra prédica, ¿no es cierto? Eso era carne, eso era más complicado. Dice, pero ustedes, yo les quiero enseñar sobre el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, pero ustedes siguen con lo básico, con lo básico. Y obviamente no van a crecer si siguen solamente recibiendo leche, leche y leche. Como un bebé, sí, el primer año recibe leche, pero luego hay que darle un poquito de alimento más sólido y un poquito más hasta cuando ya podemos comer un filet mignon, ¿no es cierto? Ya es nuestro cuerpo y tenemos la capacidad de asimilar todo eso. Iglesia amada, no va a madurar si sigue tomando leche, si sigue leyendo de vez en nunca la Biblia. Si no la lee, si no la estudia, no va a madurar. Usted tiene que alimentarse, tiene que crecer, tiene que entrar en procesos. El crecimiento espiritual está basado en procesos. En esta iglesia usted tiene la academia bíblica para avanzar en procesos, empezando por mis primeros pasos.
Tiene grupos de discipulado que le quieren enseñar. Hay gente que está dispuesta a cuidar de usted y discipularle, porque a lo mejor usted es un niño espiritual y necesitamos de otro que nos ayude. Como todos, algún día fuimos niños espirituales, pero necesitamos crecer en el Señor. Amén. La tercera característica, mire, está en Hebreos 5:13, de una persona madura espiritual. Dice así: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. La madurez espiritual radica en que usted ya sabe qué es y cómo hacer lo correcto. Usted tiene la capacidad de hacer lo correcto porque ya maduró, ya creció, ya entendió. Un bebé, un recién nacido, obviamente no sabe hacer lo correcto. Todavía está luchando, y cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora, porque sabe que llora. La mamá obviamente se da cuenta y le da de comer. Si está de pronto orinado o se ha ensuciado, hay que cambiarle el pañal, hay que limpiarle. Es un bebé. Él no es que llora por de malo o porque le quiere a usted matarle de las iras, mamá, sino porque él está con una necesidad. Es su forma de pedirle a usted que le dé alimento, que le limpie, o que algo está pasando en su manera. Hay muchos o algunos bebés espiritual dentro de la iglesia del Señor. Siempre habrá bebés espirituales. Y los bebés necesitan el cuidado de alguien. Necesitan de un discipulador, de un mentor, de alguien que esté a su lado para ayudarles, como un padre, una madre a un hijo cuando eran bebés, hasta que van creciendo y obviamente ya madurando. Pero a veces los padres, las madres o el cónyuge o los hermanos o los amigos dicen: no, pues tú ya te fuiste al encuentro, dicen, ya debes haber cambiado todo, ¿no? Pero es un proceso. El encuentro es un proceso en nuestra iglesia para ir sanando lo que tenga que sanar y ir curando lo que debe curar, para seguir en su proceso de madurez espiritual. Pero lamentablemente a veces queremos que las personas que recién conocen del Señor o tienen poco tiempo en el Señor ya sean maduros espiritualmente, y usted los trata como gente madura. Dice: no, usted debe entender, está en un proceso, y ese es un proceso que en algunos casos lleva años. De hecho, es un proceso de toda la vida para llegar a la perfección en Cristo Jesús. Pero nuestra madurez espiritual, nuestro crecimiento se va a ir viendo poco a poco en el proceso. Pero si usted no entra a procesos, si no se inscribe en la academia bíblica, si no está en grupos pequeños, si no busca ayuda, si no tiene un discipulador, si no va al encuentro, es difícil crecer espiritualmente, porque usted solo no va a poder crecer como Dios quiere que crezca. Amén. Somos un cuerpo en Cristo, nos necesitamos juntos ayudarnos mutuamente para crecer y seguir avanzando en nuestro proceso, que eso es importante. Es interesante, estaba leyendo y dice que la madurez fisiológica de la fruta coincide con el momento de la cosecha. Cuando un árbol está maduro y cuando su fruto está maduro, cuando está listo para cosechar. ¿Sí? Cuando un cristiano está maduro, cuando está listo para cosechar, cuando se ve el fruto. Si usted ha crecido, si usted se ha alimentado, si usted ha hecho su parte, yo quiero decirle que se va a ver el fruto, porque por el fruto los vamos a conocer. Mire lo que dice Mateo 7, el versículo 15: cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, dice. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se recoge y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerá. Le pregunto, ¿dónde está su fruto? ¿Dónde está su fruto? Gálatas 5:22, usted sabe: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí los conocemos, ¿no? Amén, eso es bueno, ustedes lo saben. Pero ¿dónde está el fruto en su vida? ¿Hay gozo?
Hay bondad, hay amor, hay fe, hay dominio propio. Porque si nosotros decimos que estamos creciendo y que vamos avanzando y creciendo en el Señor a través del conocimiento de la palabra, obviamente el estudio, el proceso, tiene que ver el fruto. Pero si usted no demuestra frutos dignos de arrepentimiento, algo no está haciendo bien. Si un árbol no da fruto, significa que el árbol o está enfermo o todavía sigue en su proceso, que lleva algunos casos años. Pero algún día, si el árbol está sano, va a crecer y va a dar fruto. Iglesia amada, si no estamos mostrando el fruto, producto de nuestro aprendizaje en el Señor, del crecimiento, de la obediencia a la palabra, pues necesitamos volver a eso, a los principios. Necesitamos seguir adelante, creciendo en el Señor, avanzando hacia la madurez, conociendo de la Biblia, que es importante. Amén. Pero el cuarto principio, que lo vemos en la Biblia, mire Hebreos 5:14. Perdón, me estaba olvidando de algo, de Juan 15:5, perdón. Juan 15:4 dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cómo yo maduro y crezco y cómo puedo dar fruto y mucho fruto? Cuando permanezco en el Señor. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué no hay fruto en su vida? Porque se aleja del Señor. Porque obviamente no tiene la intimidad, así como un árbol con una rama están conectados y pasa la savia para que esa rama siga avanzando y dé su fruto. Si usted se desconecta de Dios, si no lee la palabra, si no ora, si no lo busca, si no sigue en comunión con Él, es difícil crecer y dar mucho fruto. Hay que permanecer en Él y en su palabra para dar no solo fruto, sino mucho fruto que glorifique al Señor. Amén. Y ahora sí vamos a Hebreos 5:14. La cuarta característica de una persona madura espiritualmente, mire lo que dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Según el texto, dice: esto se logra con la fuerza de la práctica, estaremos capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Si en usted no hay disciplinas, prácticas constantes para obedecer la palabra, es difícil crecer. Así como los que queremos aprender a tocar un instrumento musical, toca practicar y practicar para poder tocar bien un instrumento. Así como cuando un deportista, para poder ser un buen deportista, le toca practicar, hacer disciplina, cuidarse en muchas cosas, practicar para poder ejercer bien. De igual manera, a usted y a mí nos toca practicar, obedecer los principios de la palabra para llegar a la madurez. Y tal vez en ese caminar, tal vez nos vamos a equivocar. Usted y yo no somos perfectos. No, esta no es una iglesia perfecta, pero que estamos queriendo cada día avanzar en nuestro proceso. Y yo le quiero animar para que cuando de pronto usted en ese proceso cae, falla, se equivoca, pídale perdón al Señor, pida perdón a los que debe pedir perdón y siga adelante, porque seguimos en nuestros procesos. Pero yo debo seguir practicando, debo seguir luchando, como esos emprendedores que luchan para que su emprendimiento salga, que a veces caen, a veces las cosas no salen como usted quiere, pero dice: voy a seguir intentando, y siguen avanzando y se convierte en un buen negocio. Iglesia amada, hay que aprender a luchar. Como el niño pequeño que su madre o su padre le dice cada día: hijito, mira, esto es importante que hagas. No metas el dedo en el tomacorriente. El niño, pues, hasta cuando mete, hasta ahí. La práctica, digo, de aquí nunca más. La persona madura espiritual distingue lo que es bueno para hacerlo. En su diario vivir, usted ya ha aprendido a discernir: esto es bueno y esto es malo. Y cuando usted distingue lo que es bueno, usted hace lo que es bueno,
Porque el maduro espiritual no solo que lo distingue, sino que al saber que es bueno, lo hace. Porque en Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo primero es que un maduro espiritual distingue primero, está con los amigos y dice, no, esto que me están pidiendo mis amigos, esto no es tan bueno. Estas cosas sí, estas cosas no. Lo bueno le estoy dispuesto a hacerlo, pero lo malo yo me alejo. En su trabajo hay gente, compañeros de trabajo, que le invitan a hacer cosas y usted tiene que decir, ¿esto está bien? Tiene la madurez espiritual para decir, a ver, lo que me están invitando, a la larga esto no me va a traer buen rédito a mi propia vida, esto me va a alejar del Señor, esto me puede llevar a pecar. ¿Usted distingue lo bueno? En sus decisiones, en su familia, ¿usted distingue lo bueno? ¿Usted sabe lo bueno que tiene que hacer? Distingue lo bueno y hace lo bueno en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno eclesial. Si usted distingue lo bueno, pues va a ser lo bueno, debería ser lo bueno. Pero si no mostramos nuestra conducta en sabia mansedumbre, como dice otro texto, si no estamos haciendo lo bueno y nos quedamos solamente en el saber, pero no en el hacer, tampoco estamos madurando espiritualmente. Iglesia amada, Dios nos está llamando a decir, Señor, ¿qué cosas debo hacer? Estamos en un mundo donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Estamos en épocas donde ideologías, filosofías, conceptos cada día son más distorsionadas y están más en contra de las palabras del Señor. Y es cuando usted más debería conocer la Biblia y discernir qué está bien y qué es incorrecto, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Por eso dice, puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Estaba leyendo un poquito y me encontré con este estudio. Dice que la madurez psicológica se puede definir de muchas formas, pero el escritor escocés M.J. Crone resumió a la perfección este concepto. La madurez es cuando tu mundo se abre y te das cuenta de que no eres el centro de él. Madurar significa salir de nuestra visión egocéntrica para comprender que existe un mundo más amplio y complejo, un mundo que a menudo nos pondrá a prueba y que no siempre satisfará nuestras expectativas, ilusiones y necesidades. Y sin embargo, cuando maduramos, somos capaces de vivir en paz en ese mundo. Lo dice un psicólogo secular. La madurez consiste en que ya dejes de pensar solo en ti mismo, una vida egocéntrica, y entiendas que hay un entorno del mundo a tu alrededor. Muchas cosas no crecemos nosotros porque seguimos solamente pensando en nosotros mismos. Somos muy egocéntricos. Pensamos en nosotros, solo en nosotros y tal vez algún rato en los demás. Madurar significa salir de esa visión egocéntrica y entender que hay un mundo más amplio. Pero lo interesante de este psicólogo secular dice, y cuando maduramos somos capaces de vivir en paz en ese mundo. Cuando usted ha madurado, puede vivir en paz en su entorno en que vive, a pesar del conflicto, a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones, a pesar del círculo medio raro, a pesar del ambiente laboral terrible, a pesar de los compañeros tan mundanos, a pesar que el de al lado se sigue drogando, a pesar que los otros hacen cosas malas, usted puede vivir en comunión con Dios y en la paz del Señor que solo Cristo Jesús le puede dar. Amén. Iglesia amada, a la medida que yo voy madurando, voy discerniendo, esto está bien y yo lo hago, y esto está mal y me alejo, lo pongo en alto, pongo límites, hago cosas que me pide. Eso es madurez espiritual. La iglesia que se escribe esta carta a los hebreos cristianos, o las iglesias, eran iglesias que no querían avanzar y que estaban ahí metidas en eso. Pero a la medida que usted y yo vayamos avanzando, conociendo del Señor, madurando, conociendo la palabra, siguiendo procesos, entendiendo que la obediencia es clave en mi proceso, entendiendo que tengo que enseñar lo poco o lo mucho, todo eso en su conjunto me va a ayudar a crecer y madurar espiritualmente. Y esta iglesia le da recursos para que usted crezca, pero depende de usted.
Si usted quiere, entra a procesos. Pero si usted no quiere, obviamente, el culto sí le ayuda, el mensaje dominical ayuda en algo, pero usted necesita alimentarse día tras día. Toma leche, pero también alimento sólido para seguir creciendo espiritualmente y avanzar y discernir entre lo bueno y lo malo y hacer lo correcto y hacer lo que el Señor quiere que haga para que usted y su vida sea una vida que va dando gloria al Señor. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar un momentito. Padre, gracias te quiero dar en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, porque es la palabra poderosa de Dios que nos enseña, Señor. Perdónanos si nos hemos quedado, ya tenemos más de 4 años de cristianos y seguimos, Señor, en lo mismo. Y cada rato nos tienen que volver a explicar lo mismo, Señor, y no avanzamos. Seguimos tomando leche y no alimentos sólidos, Señor, de tu palabra. Perdónanos porque no hay obediencia, porque somos apáticos. Perdónanos, Señor, porque no tenemos hambre de la palabra, porque lo poco o lo mucho que sabemos no lo aplicamos, Señor. Perdónanos porque ya muchos de los que están aquí deberían ser maestros, es decir, compartir con otros lo que saben, y no enseñamos, ni siquiera en casa. No compartimos con los otros lo que vamos aprendiendo en la palabra, lo que tú nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a enseñar a otros lo poco o lo mucho que sabemos, Señor. Ayúdanos a entrar a estos procesos para aprender a hacer lo correcto. Y lo correcto es estudiar tu palabra, es estar en un discipulado, es permitir que alguien me ayude en mi proceso. Es también yo, como ya sé un poquito más, ayudar a otro a ser un discípulo, a tomarle como discípulo, ayudarle a crecer y juntos avanzar en el Señor. Si nos vamos a equivocar, tal vez estamos aquí con muchos errores y equivocaciones, pero qué hermoso es que tú nos perdonas, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa y queremos nuevamente levantarnos y seguir con la práctica y la constancia y la disciplina, seguir adelante para crecer, Señor. Padre, gracias. Gracias te queremos dar, Señor, porque en ese crecimiento espiritual vamos a discernir entre lo bueno y lo malo y hacer lo bueno y dejar lo malo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que usted, amigo, amiga, obtenga la salvación y la vida eterna. Y en esta mañana el Señor quiere también a usted ayudarle para librarle de la muerte y del pecado y pueda crecer y madurar en su vida, en su matrimonio, en su familia, en sus relaciones. Pero necesita a Jesús. Y ahí donde usted se encuentra, yo le invito a que usted haga conmigo esta oración. Dígale a Jesús: perdona mi pecado, límpiame, Señor. Yo creo en ti, Jesús, que has muerto y resucitado. Ven a mi vida ahora. Hoy me arrepiento, Señor, y hoy decido creer en Jesús. Y qué hermoso es que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Y el Señor Jesús hoy le está entrando a su vida para empezar una nueva vida y empezar un nuevo proceso de vida espiritual en usted. Y si en esta mañana hay alguien que ha hecho esta oración conmigo, invitando a Cristo a su corazón, levante su mano, me gustaría orar por usted. Si usted ha decidido creer en Jesús, invitándole a Cristo en su corazón, levante su mano, déjeme orar por usted un momentito. Estamos por ayudarle. Que el Señor le bendiga. Si hay alguien, que Dios le bendiga. Si hay alguien más, tenga levantada su mano. Solo déjenos orar por usted un momentito nada más. Padre, yo bendigo a estas personas, Señor, que están aquí delante de ti, diciendo: Señor, yo quiero empezar una nueva vida, quiero iniciar mi proceso de un cambio en mi vida. Espíritu Santo, ven y llénales con tu gracia, con tu amor, con tu paz.
y dales la fuerza para seguir adelante, Señor. Abrázalos, abrázalos, Señor. Puede bajar su mano, pero diga a la iglesia amada, diga: Señor, ayúdame, ayúdame a entrar en procesos, ayúdame cada día a leer tu palabra, a permanecer en ti, a no soltarme de tu mano. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Te entrego esta área de mi vida que me está costando ser obediente, para que tú me ayudes, Señor. Ayúdame a buscar a alguien que me discipule, que ore por mí, pero también a mí, que ya soy un poquito, tengo más años, ayudar a otros a discipularles, a tener un discípulo, a que juntos podamos crecer, Señor. Ayúdame a enseñarle a alguien lo que hoy he aprendido, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque es una iglesia que poco a poco vamos creciendo, vamos avanzando, y que se ve el fruto de crecimiento, Señor, que se ve el fruto de vida, Padre. Gracias, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, que nosotros podamos ver la paz en un mundo complicado y difícil, porque tú nos das la fuerza, y en la madurez espiritual podemos tener paz en medio de la adversidad, Señor. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Rey, y a ti sea toda la gloria, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor?